En el mundo del fútbol femenino, o como lo llaman en Estados Unidos, el Women's Soccer, hay una arquera que es sin discusión la más reconocida a nivel mundial como la mejor de todos los tiempos. Su nombre es Hope Solo. En el fútbol masculino, Estados Unidos ha estado bastante lejos de la élite, pero en el fútbol femenino es por amplio margen la selección más dominante de la historia, con un total de 4 Copas del Mundo femeninas más que cualquier otro país. Y Hope Solo, especialmente por sus actuaciones memorables en los escenarios más importantes, fue una pieza clave de ese éxito. No es casualidad que haya sido elegida como la mejor arquera del mundo por la IFFHS durante 4 años consecutivos. Ganó 2 veces el Guante de Oro del Mundial, conquistó 2 medallas de oro olímpicas sin recibir un solo gol en ninguna de las 2 finales, e incluso levantó una Copa del Mundo permitiendo apenas 3 goles en todo el torneo. La forma más sencilla de explicárselo a un aficionado que nunca ha seguido el fútbol femenino es esta. Considerar a Hope Solo la mejor arquera de la historia es tan común como considerar a Paolo Maldini el mejor defensor o a Pierluigi Collina el mejor árbitro de todos los tiempos. Sin embargo, a pesar de una carrera que parecía intocable dentro de la cancha, hoy Hope Solo se ha convertido en una figura que dejó una profunda mancha en la imagen del deporte femenino. Lo que debía haber sido una trayectoria inmortal respaldada por un talento indiscutible y el respeto de todos, terminó viendo cómo ella misma destruía su legado tras años y años de polémicas. Te sorprendería descubrir cómo una de las mejores futbolistas de todos los tiempos pudo protagonizar una caída tan estrepitosa. Desde una larga cadena de incidentes cada vez más graves hasta un patrón de comportamiento que se fue haciendo evidente, incluyendo conducir bajo los efectos del alcohol con sus hijos pequeños dentro del vehículo, agredir a menores y mucho más. Hoy repasaremos la vida y la controvertida carrera de Hope Solo, la mejor arquera de la historia del fútbol femenino. El ascenso de Hope Solo en el mundo del fútbol fue tan rápido como impresionante, pero al mismo tiempo estuvo acompañado por problemas que poco a poco comenzaron a hacerse cada vez más evidentes. Tenía la determinación y el ego necesarios para llegar a la cima. Sin embargo, hubo momentos en los que cruzó esa delgada línea que separa la confianza en uno mismo de la falta de respeto hacia compañeros y entrenadores. La primera vez que su personalidad excesivamente franca quedó realmente expuesta fue cuando recién empezaba a hacerse un nombre. Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007, Hope Solo comenzaba a consolidarse como la arquera titular de la selección de Estados Unidos. Durante los primeros 4 partidos del torneo, solo recibió 2 goles y mantuvo su arco invicto en 2 encuentros, demostrando que era la selección correcta para ser la arquera titular. Sin embargo, en una decisión muy polémica, el entrenador Greg Ryan la dejó en el banco para la semifinal ante Brasil. En su lugar eligió a la experimentada Brianna Scurry, que no disputaba un partido completo desde hacía 3 meses. La decisión pareció salir muy mal, Estados Unidos cayó por 4-0 y la frustración de Hope Solo era más que evidente. Pero después del partido declaró lo siguiente: fue una decisión equivocada, y creo que cualquiera que entienda de fútbol lo sabe. No tengo ninguna duda de que yo habría hecho esas atajadas. La realidad es que ya no estamos en 2004, lo que pasó en la final olímpica de hace 3 años ya quedó atrás. Cuando le preguntaron si estaba convencida de que el resultado habría sido diferente si ella hubiese jugado, respondió sin dudar: sí, habría habido una diferencia. Más allá de que si Scurry tuvo responsabilidad en la derrota o de si el entrenador realmente tomó la decisión equivocada, esas declaraciones provocaron un enorme revuelo en los medios. Algunos las interpretaron como una traición hacia su propio equipo, mientras que otros las vieron como una muestra de valentía. Pero al final del día, sus palabras dejaron muy mal parada a una compañera mucho más experimentada. Lo más importante es que su forma de hablar, tan directa y confrontativa, recibió duras críticas tanto de sus compañeras como del cuerpo técnico. Como consecuencia, Hope Solo fue apartada por completo del partido por el tercer puesto frente a Noruega, una decisión que, según se informó, fue tomada de manera conjunta por el plantel. Y para Hope Solo hacer ese tipo de declaraciones públicas no era nada fuera de lo común. Incluso llegó a decir en una entrevista que los árbitros eran unos cobardes. Ese era uno de los muchos hábitos que terminarían causándole serios problemas. Pero siendo sinceros, en ese momento su actitud y su comportamiento no parecían importar demasiado. Los medios estaban empezando a construir la imagen de Hope Solo como la nueva gran superestrella del fútbol femenino, una joven valiente, talentosa y destinada a marcar una época. Y es que después de ese mundial, su nivel dentro de la cancha era tan incuestionable que la selección de Estados Unidos prácticamente no tenía otra opción que ponerla de titular si quería ganar. Así comenzó su ascenso meteórico. Poco después anunció que Hope Solo sería la arquera titular en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Su rendimiento fue extraordinario, mantuvo su arco invicto una y otra vez,
convirtiéndose en un verdadero muro. Y en la final frente a Brasil fue decisiva, con atajadas fundamentales que ayudaron a Estados Unidos a ganar por 1-0 en el tiempo suplementario. Luego llegó el Mundial Femenino de 2011 en Alemania. Aunque Estados Unidos perdió la final, quedó claro que Hope Solo había sido la mejor arquera del torneo. Incluso fue la gran heroína en la definición por penales contra Brasil en los cuartos de final y terminó ganando su primer guante de oro en una Copa del Mundo. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 volvió a mostrar un nivel extraordinario. Sus intervenciones, especialmente en la final contra Japón, fueron determinantes para que Estados Unidos conquistara su segunda medalla de oro olímpica consecutiva. Eso terminó de consolidarla como la mejor arquera del mundo, siendo elegida por primera vez como la mejor guardameta del planeta por la IFFHS. Como era de esperar, con cada premio individual y cada nuevo título, su popularidad seguía creciendo. Y es que al menos dentro del campo realmente era la mejor. En sus 202 partidos con la selección femenina de Estados Unidos, el equipo solo perdió 11 veces con ella en el arco. Además, mantuvo la valla invicta en más de la mitad de esos encuentros, acumulando 102 partidos sin recibir goles. Una cifra simplemente impresionante. Naturalmente, el único gran logro que todavía le faltaba era conquistar una Copa del Mundo. Sin embargo, poco antes del Mundial Femenino de 2015, Hope Solo protagonizó una de las controversias más grandes de toda su carrera. Se vio involucrada en un caso de violencia doméstica que puso su vida personal bajo un intenso escrutinio. La noche del 20 de junio, la policía recibió un llamado a una vivienda en Kirtland, Washington, donde vivían la media hermana de Solo y su sobrino. Según el informe policial, todo comenzó durante una reunión familiar. Cuando su hermana Teresa y su hijo regresaban a la casa alrededor de la 1 de la tarde, encontraron a Hope Solo estacionada en la entrada. Al acercarse, vieron que estaba dentro del vehículo bebiendo directamente de una botella de vino. Como era evidente que no estaba en condiciones de conducir, la ayudaron a entrar en la casa. Más tarde, su sobrino de 17 años comenzó a conversar con ella sobre lo que hacía falta para convertirse en un buen actor. La respuesta de Solo fue demoledora. Le dijo que era demasiado gordo, poco atlético y demasiado inestable como para lograrlo. Al escuchar esos insultos, Teresa le pidió que se marchara de la casa, pero en lugar de irse, Hope siguió a su sobrino para continuar agrediéndolo verbalmente. La discusión fue subiendo de tono, los insultos empezaron a ir y venir, hasta que el joven le dijo que si algún día llegaba a ser madre, sería una pésima madre. En ese momento, Hope Solo perdió completamente el control. Le dio un puñetazo en el rostro y lo derribó al suelo. Su hermana Teresa intentó intervenir para detener la pelea, pero la situación solo empeoró. Hubo golpes, patadas y hasta mordidas. Cuando finalmente llegó la policía, Hope Solo fue reducida y arrestada. El informe del agente reforzó la versión presentada por su hermana. Según el documento, tenía los ojos enrojecidos, hablaba con dificultad, mostraba problemas de coordinación y además despedía un fuerte olor a alcohol. Después de ser detenida, Hope Solo tampoco ayudó a mejorar la situación. Según los reportes, llegó a decir que el collar que llevaba puesto valía más que el sueldo anual de la policía que la arrestó. Incluso comentó, con total despreocupación, que pensaba denunciar a la gente por haberla tocado de manera inapropiada durante la detención. Días después del incidente publicó una disculpa pública, pero lo que ocurrió a continuación llamó aún más la atención. En muchos deportes, basta con que un atleta haga declaraciones polémicas o incluso enfrente acusaciones sin pruebas concluyentes para que pierda patrocinadores y sea suspendido de manera preventiva. Sin embargo, con Hope Solo ocurrió algo muy distinto. Nike no canceló su contrato de patrocinio y tampoco fue suspendida de la actividad futbolística. Finalmente, Hope Solo fue acusada de 2 cargos de agresión doméstica en 4º grado. Como era de esperar, se declaró inocente. Sin embargo, el juicio nunca llegó a celebrarse. Con el tiempo, un juez decidió desestimar el caso alegando que las supuestas víctimas no estaban colaborando con la investigación, pero ellas rechazaron rotundamente esa versión. Tanto su hermana como su sobrino afirmaron que sí habían cooperado en todo momento y que no entendían por qué el caso había sido archivado. Aún así, como los cargos fueron retirados, la mayoría de la opinión pública simplemente pasó página. Pero apenas una semana después, Hope Solo volvió a verse envuelta en otra polémica relacionada con el alcohol. Ella y su esposo circulaban en un vehículo oficial de la selección femenina de Estados Unidos cuando fueron detenidos por la policía bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. Su marido fue arrestado, mientras que Hope Solo quedó en libertad. Cuando días más tarde le preguntaron por televisión sobre ambos incidentes, respondió lo siguiente: "No voy a entrar en todos los detalles. Yo fui víctima de violencia doméstica por parte de mi sobrino de 17 años. Creo que emocionalmente no estaba en un buen momento para tomar buenas decisiones. Solo quiero que la gente entienda que soy un ser humano, soy humana y cometo errores". Tras la repercusión mediática, el caso de violencia doméstica fue reabierto. Sin embargo, el enorme respaldo que seguía teniendo entre los fans hizo que para muchos el asunto dejara de tener importancia. Según diversos reportes, los abogados de Hope Solo utilizaron todos los recursos legales disponibles para retrasar el proceso durante casi 3 años. Presentaron apelaciones y distintas maniobras procesales, hasta que finalmente su hermana y su sobrino decidieron abandonar el caso.
De ese modo, Hope solo evitó enfrentar un juicio, y con el Mundial Femenino de 2015 a la vuelta de la esquina prácticamente no recibió consecuencias deportivas. Su rendimiento en ese torneo volvió a ser espectacular. Realizó varias atajadas decisivas, encadenó 540 minutos sin recibir goles, la racha más larga en la historia de los mundiales femeninos, y fue una de las grandes responsables de que Estados Unidos conquistara el título. Además, ganó su segundo Guante de Oro y aquel mundial alcanzó un récord histórico de audiencia con más de 750 millones de espectadores en todo el mundo. Para ese momento, Hope Solo ya era considerada por muchos como la mejor arquera de todos los tiempos en el fútbol femenino. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos de Río 2016 volvió a quedar en el centro de la polémica. Antes del torneo, comenzó a publicar en redes sociales fotografías usando repelente para insectos y trajes de protección, burlándose de la preocupación por el virus del Zika en Brasil. Es cierto que existía un brote en ese momento, por lo que tomar precauciones era perfectamente entendible, pero muchas de sus publicaciones parecían más una burla hacia Brasil que una verdadera preocupación por su salud. La reacción del público brasileño fue inmediata. Cada vez que Hope Solo tocaba la pelota, los hinchas la recibían con una lluvia de silbidos. De hecho, incluso hoy muchos brasileños siguen recordando ese episodio y todavía es común encontrar comentarios con la palabra Zika en sus publicaciones de Instagram. Pero la controversia más grande llegó durante el propio torneo. Después de que Estados Unidos fuera eliminado por Suecia en una definición por penales por 4-3, quedando fuera en las semifinales, Hope Solo volvió a dejarse llevar por su carácter. En la entrevista posterior al partido calificó a la selección sueca como un grupo de cobardes simplemente porque había decidido defenderse, cerrar espacios y llevar el encuentro hacia los penales. Paradójicamente, fueron esas declaraciones en los Juegos Olímpicos de 2016 las que generaron mucha más repercusión que las denuncias por violencia doméstica o los incidentes relacionados con el alcohol. Pero esta vez, la Federación de Fútbol de Estados Unidos sí decidió actuar. Durante años se había limitado a imponerle sanciones menores, principalmente porque seguía siendo una futbolista extraordinaria. Sin embargo, con Solo ya entrando en la etapa final de su carrera y tras el fracaso del equipo en aquellos Juegos Olímpicos, la federación consideró que había llegado el límite. Ese mismo verano fue apartada definitivamente de la selección estadounidense. Nunca volvió a vestir la camiseta de su país. Como resumió su ex compañera Abby Wambach, no sé, creo que la suspensión fue en cierto modo un reconocimiento a toda su trayectoria. Después de tantos años en la selección y de tantos errores que cometió, no la juzgo. Porque yo también he cometido errores, pero creo que al final esa fue la razón por la que la federación decidió suspenderla. Aunque existe otra teoría sobre por qué Hope Solo fue apartada definitivamente de su selección. En ese momento mantenía una demanda contra la Federación de Fútbol de Estados Unidos por la desigualdad salarial entre las selecciones masculina y femenina, y lo cierto es que durante los mejores años de Hope Solo, la selección femenina llegó a generar más ingresos que la masculina, pese a que sus jugadoras seguían cobrando menos. Es innegable que Hope Solo luchó con fuerza por los derechos de las futbolistas y tuvo un papel muy importante en el crecimiento del deporte. En una ocasión incluso le preguntaron, ¿eres la Martin Luther King del fútbol femenino? Aunque probablemente esa comparación sea exagerada, sí puede decirse que fue una firme defensora de la igualdad. Eso sí, algunos consideraban que en determinadas ocasiones también utilizó esa causa en beneficio propio o para desviar la atención de sus problemas personales. Pero lo más preocupante ocurrió después de su retiro. Una vez más, terminó involucrada en un grave incidente relacionado con el alcohol. Fue arrestada después de que la encontraran inconsciente al costado de una carretera. Estaba profundamente intoxicada, con el motor del vehículo todavía encendido y sus hijos gemelos de apenas 2 años sentados en el asiento trasero. Finalmente, Hope Solo se declaró culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los cargos por resistencia al arresto y abuso infantil terminaron siendo desestimados. Después de analizar mi comportamiento, mis hábitos y las dificultades que atravesé durante la pandemia, aprendí sobre los distintos niveles de depresión posparto. También comprendí que había perdido por completo el contacto conmigo misma e incluso con mi matrimonio. Me dejé a mí misma en último lugar. Sí, necesitaba ayuda, pero también sabía que podía salir adelante. Muchos interpretaron esas palabras como una forma de justificar el hecho de haber conducido ebria con sus hijos de 2 años dentro del vehículo. Aún así, con el paso del tiempo, Hope Solo fue incluida en el Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos. La que alguna vez fue considerada la mejor arquera de todos los tiempos, una inspiración para millones de mujeres y una de las principales voces en favor de la igualdad, terminó perdiendo buena parte del respeto y la admiración que había construido durante su carrera.